El gasto cardíaco se calcula por otra función que tiene este catéter, se inyecta agua helada por el lumen proximal. Cuando el agua helada sale por el lumen distal, obviamente va a cambiar de temperatura. El cambio de temperatura, la longitud entre el lumen proximal y distal, llevado a una ecuación matemática en el software, me da el gasto cardíaco por un método que se llama termodilución. O sea, dos números que puedo obtener en forma invasiva. Pero no es igual introducir un catéter, que en el camino puedo tener complicaciones. El catéter tiene un costo que no es muy bajo y trabaja con un dispositivo, un computador de gasto cardíaco, con un monitor de gasto cardíaco que en números sencillos cuesta algo de $25.000. Entonces, si no tengo yo la tecnología, auscultando crepitantes y escuchando un tercer o cuarto ruido, puedo inferir que probablemente el paciente tenga capilar pulmonar elevado. En la radiografía de tórax vamos a ver también que hay signos característicos de hipertensión venocapilar. Muy bien, entonces tenemos formas de cuantificar el gasto, el ciclo cardíaco, que es la unidad fisiológica del sistema cardiovascular. Entrando en nuestro curso, el rol del clínico que examina o detecta patología cardíaca empieza pues desde los centros de atención primaria. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay condiciones que son asociadas con problemas clínicos serios. Acá, perdón, se activa la... Se sigue viendo la presentación, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, entonces, como nos dice la doctora Palomino siempre, hagamos una buena historia clínica, un minucioso examen físico, porque nos va a permitir solicitar un protocolo básico. Electrocardiograma, faltó colocar acá radiografía de tórax, un examen de laboratorio y el uso apropiado de la imagen básica, que es la ecocardiografía. Con esto tenemos ya diagnóstico estructural y funcional de lo que pasa con el corazón. En la entrevista tenemos que ser, pues, lo más amables posibles, estar, pues, bien vestidos, la máxima cortesía desde que el paciente ingresa, buenos días señor, saludarlo, mostrar la disposición a ayudarlo, escucharlo, porque el paciente, cuando nota seguridad en la persona que lo entrevista, va a estar dispuesto a, dar la información que necesitamos nosotros para realizar una adecuada historia clínica, proceder a un examen físico y vean pues que en la cara del paciente como que expresa admiración hacia el profesional que lo está examinando. Puedo hacer muy bien los dos procesos iniciales, pero si no sé explicar adecuadamente lo que encontré, lo que le voy a hacer al paciente para confirmar mi diagnóstico, el paciente no va a entender y obviamente no se adhiere a la indicación, no la cumple y la enfermedad va a evolucionar en el tiempo. Entonces, historia clínica y examen físico, fundamental para empezar nosotros el proceso diagnóstico, que vamos a confirmar o descartar con los exámenes auxiliares. Si hablamos algo de fisiopatología, existen mecanismos de injuria miocárdica que puede ser sobrecarga hemodinámica, en este caso una estenosis aórtica, la válvula que no se abre, el ventrículo pues tiene que adaptarse a estas condiciones de trabajo. Es como si yo quiero destacar en un deporte, me tengo que adaptar desde la disciplina de acostarme temprano, alimentación adecuada, entrenamiento físico riguroso, si no, voy al extranjero y me hacen 7 goles y algo no se está haciendo bien. Sobrecarga hemodinámica, en este caso de volumen. Vean ustedes que la geometría del corazón es muy diferente. Acá la cavidad es más grande, tiene un aspecto esférico. ¿Por qué? Porque ha tenido que adaptarse a trabajar con más volumen del habitual.
Igual insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, sobrecarga de volumen, pero si la sobrecarga es aguda, como mencioné, el ventrículo izquierdo no tolera sobrecargas de volumen y claudica y aparece una falla cardíaca de muy difícil manejo. Tenemos ahora otro tipo de injuria miocárdica, una pérdida localizada de miocitos, en este caso la imagen de un infarto, que compromete la región apical. Vean ustedes, esta zona se contrae, el ventrículo derecho se contrae y el ápex no se contrae. ¿Por qué? Porque se cerró probablemente la segunda arteria diagonal, rama de la descendente anterior, coronaria izquierda. Un infarto. Pérdida localizada. Tengo 2 horas para abrir la arteria, si no, esta zona se va a fibrosar y probablemente se dilate y el paciente va a venir con otro tipo de síntomas. Una pérdida masiva de miocitos, una miocarditis que daña todo el corazón, y vean ustedes, pues desde la forma es muy diferente que un infarto agudo. O una enfermedad rara, infiltración del miocardio por sustancia amiloide, es una amiloidosis primaria, que es un diagnóstico muy difícil de hacer si no se sospecha. Ahora con resonancia magnética, si tengo la adecuada sospecha, incluso me puede dar el tipo de amiloidosis que tiene el paciente. Pero todo parte de la sospecha clínica. Vamos a tener una clase sobre enfermedades miocárdicas. Una de las complicaciones, formación de coágulos en las cavidades, que en este paciente fue al final la causa que se lo llevó, una embolia carótida. Se tapó toda la carótida izquierda, el paciente lamentablemente falleció. Cuando hablamos algo de semiología, el síndrome principal de nuestra especialidad es la insuficiencia cardíaca. Pero dependiendo del mecanismo que me lleva a insuficiencia cardíaca, sea una disfunción sistólica, una disfunción diastólica, una alteración eléctrica, una alteración estructural, semiológicamente tengo alguna característica peculiar, fácilmente reconocible. Por ejemplo, si tenemos disfunción diastólica, el cuarto ruido es lo más característico. Disfunción sistólica, impulso ventricular y tercer ruido. Alteración estructural, el soplo. Y alteraciones eléctricas, la irregularidad de los ruidos cardíacos, sea en alta o en baja frecuencia, pero algún signo que me da la pauta al posible mecanismo. El arte de combinar los hallazgos con los síntomas del paciente nos va a hacer diagnosticar la etiología del síndrome que es la insuficiencia cardíaca. Tenemos 3 escenarios diferentes. Por ejemplo, paciente A, paciente B, paciente C. Los 3 están en insuficiencia cardíaca, pero vean ustedes que la radiografía es diferente, el aspecto de la fases es diferente, la anatomía de todo el paciente es diferente. Nosotros, cuando analizamos radiografías, vemos la sombra, vemos el pulmón y vemos los tejidos blandos, que vean ustedes son totalmente diferentes en los 3 escenarios. Acá tenemos la típica fase de un paciente con falla cardíaca izquierda, ansias de aire. La típica fase de falla cardíaca derecha, anasarca, edema por hipertensión venosa sistémica, en este caso es hipertensión venosa pulmonar. Y si al paciente le sacamos toda el agua que se ha acumulado, queda en un estado caquéptico, porque en estadio final de falla cardíaca se activan cascadas que generan hipercatabolismo, que al paciente pues lo ponen sumamente delgado. El mismo síndrome de insuficiencia cardíaca, diferente estadio o diferente localización etiológica. Tratemos de escuchar y de reconocer el sonido de las válvulas. Para reconocer las válvulas tenemos que tener primero pues idea de dónde están las áreas de ocultación. El examen físico empieza con la palpación. Esta es la forma correcta como debemos examinar a un paciente. Por el lado derecho se coloca la mano en esta posición. Los dedos topográficamente están sobre el área del ventrículo izquierdo, la palma de la mano sobre el ventrículo derecho.
En las damas hay que levantar la glándula mamaria porque si no, no estamos palpando la región precordial, sino haciendo un examen de la glándula. Tradicionalmente, y está en todos los libros, la posición convencional de las áreas de ocultación: área aórtica, segundo espacio, línea paraesternal derecha, área pulmonar, segundo espacio, línea paraesternal izquierda, cuarto espacio, paraesternal izquierda, área tricuspidia, línea mioclavicular, cuarto, quinto espacio, área mitral. Esto que está en todos los libros no es absoluto. Y para muestra, dos imágenes, porque si yo les planteo este escenario A, escenario B, la posición de las áreas de ocultación, obviamente en este caso están en diferentes lugares. Si yo no palpé, obviamente no voy a estar en capacidad de ubicarme adecuadamente en este escenario. Si en la palpación tengo dudas, recordar que la percusión de la región precordial me da el área de la matidez cardíaca. Segundo espacio, línea paraesternal derecha, cuarto espacio, línea paraesternal derecha, línea medioclavicular. Esta es el área de la matidez cardíaca. Si el mediastino está ensanchado, yo voy a tener una área mayor, superior. Si el corazón está crecido, el área de matidez definitivamente va a ser diferente, y de ahí confirmamos la sospecha que tenga con la palpación. Hay escenarios que no son tan frecuentes como una dextrocardia, en donde la matidez cardíaca está a la derecha. Entonces, si yo no palpé, no percutí, no me voy a orientar con los focos de ocultación. Y voy a poner ruidos cardíacos no audibles o de muy poca intensidad. ¿Por qué? Porque el corazón está al otro lado. Entonces, no olvidar, empezamos el examen con la palpación, tengo dudas, percusión, y correctamente auscultamos después. Comprenderán que si yo tengo que descubrir al paciente, tengo que explicarle por qué lo voy a descubrir, por qué voy a tener que palpar el tórax, porque hoy en día pues todo puede ser malinterpretado y tenemos que tener primero un absoluto respeto a nuestro paciente y sobre todo hacer el proceso diagnóstico correcto, porque un corazón dañado definitivamente pues puede significar reducción de la expectativa de vida o calidad de vida de los pacientes. Auscultación y ciclo cardíaco. Los focos de auscultación, confirmados obviamente con la primera parte del examen físico. Primer ruido, cierre de válvula atrioventriculares. Segundo ruido, cierre de válvulas sigmoideas. Cuarto ruido, contracción auricular potente. Tercer ruido, llenado rápido aumentado por sobrecarga de volumen. En los niños y en deportes de alto rendimiento puede haber tercer ruido fisiológico. Con menos frecuencia, cuarto ruido en los niños, pero tercer ruido puede haber. Otro escenario con sobrecarga de volumen muy frecuente, el embarazo, puede haber tercer ruido en la gestante, sobre todo a partir del segundo trimestre. Pero si el corazón está crecido o hay soplos patológicos, definitivamente, pues, hablamos de que el tercer ruido me traduce sobrecarga de volumen de ventrículo izquierdo o de ventrículo derecho. Un primer escenario, estenosis aórtica. Acá hay una apertura anómala de la válvula aórtica, entonces voy a tener una turbulencia de flujo que coincide con la onda de pulso. Un soplo sistólico eyectivo característico, increscendo, decrescendo, rasposo, áspero. En otras palabras, suena así. Si el sonido coincide con la onda de pulso, hablamos de un soplo sistólico eyectivo mesosistólico. ¿Por qué? Porque es prácticamente a la mitad de la sístole, porque no incluye ni la contracción isovolumétrica ni la relajación isovolumétrica. Insuficiencia mitral, un escenario diferente. Acá el problema empieza cuando la válvula debió cerrarse. Empieza mucho antes que el soplo sistólico eyectivo.
La tonalidad es diferente en chorro de vapor, muy diferente que el soproyectivo aórtico. Y los dos coinciden con los de pulso. Tenemos dos sonidos diferentes que coinciden con los de pulso, sistólico eyectivo, sistólico regurgitativo. Si examinamos el otro momento del ciclo cardíaco en problemas, acá una estenosis mitral, una válvula mitral que no se abre adecuadamente, una turbulencia en diástole. La turbulencia empieza cuando debió abrirse adecuadamente la válvula mitral, no se abre, turbulencia, que tiene un aumento de intensidad del sonido cuando se contrae la aurícula izquierda, si estamos a ritmo sinusal. Soplo diastólico de llenado tipo rodamiento con refuerzo presistólico en ritmo sinusal, tal como se escucha y no coincide con los de pulso. Un escenario diferente, insuficiencia aórtica. En este caso, la turbulencia empieza cuando debió cerrarse adecuadamente la válvula aórtica y no se cierra y la sangre se regresa al ventrículo, como se ve en la imagen con el Doppler color. Se ubica en este punto y la onomatopeya es muy diferente que en los otros tres y tampoco coincide con los de pulso. Entonces hemos recordado 4 sonidos diferentes que podemos ubicarlos en el ciclo cardíaco con algo tan sencillo como auscultar palpando la onda de pulso. No olvidar que en la evolución natural de la enfermedad tardíamente se comprometen las cavidades derechas y tenemos que estar atentos a buscar soplos en área tricuspidia, reforzamiento del ruido en área pulmonar o soplos en área pulmonar, porque si no pensamos en esta posibilidad, el diagnóstico no va a estar completo y erróneamente vamos a ofrecer un procedimiento que no va a impactar en la sobrevida del paciente. La radiografía de tórax tiene características peculiares dependiendo del mecanismo de daño. Esta radiografía es muy diferente que esta radiografía, diferente que esta de aquí y muy diferente que esta cuarta radiografía. Entonces, con ojo de cardiólogo, ¿qué observamos o qué debemos observar en una radiografía? Primero, la sombra o forma de la silueta cardíaca, todas son diferentes. En base a los cambios de morfología, yo puedo predecir ventrículo derecho crecido, de repente ventrículo izquierdo crecido, corazón normal en dimensiones y probablemente tal vez crecimiento biventricular. Exactamente qué hay dentro de la sombra, no lo sé. Pero lo que hay en la sombra repercute en la circulación pulmonar, mostrándonos en este caso unos pulmones normales, no hay repercusión. En este caso, la típica imagen de hiperflujo pulmonar, característico de las cardiopatías congénitas, con cortocircuito izquierda-derecha. En este caso, hipertensión venocapilar pulmonar, característica de la elevada presión de fin de diástole de ventrículo izquierdo, elevada presión de aurícula izquierda, totalmente diferente a los dos primeros, y una hipertensión arterial pulmonar o hipoflujo pulmonar, que puede ser también por una obstrucción en la vía de salida del ventrículo derecho, cardiopatías congénitas de tipo complejo. Totalmente diferente. Lo que hay en el corazón, que no lo sé, que repercute en el circuito menor, que eso sí puedo diferenciarlo con la radiografía, impacta en todo el paciente, dándonos, vean ustedes, una disminución de los tejidos blandos. Cuando un paciente está en muy mala condición, estadio muy avanzado de enfermedad, los tejidos blandos son como los que se ve acá, bastante disminuidos. O pudiera ser que falsamente el paciente parece estar bien, pero de repente esté en anasarca, porque yo veo sombras. Obviamente, si he encontrado fovea, es posible que acá yo esté viendo solamente, pues, edema. Pero esa es lo mínimo que tenemos que observar cuando vemos una radiografía de tórax con ojo de cardiólogo. El neumólogo ve con otro enfoque.
El traumatólogo con otro enfoque, el intensivista con otro enfoque. Pero el cardiólogo tiene que ver la sombra, la repercusión y la repercusión global de los tejidos blandos. Muy bien. El corazón puede tener modificaciones estructurales y funcionales dependiendo el estímulo al cual es sometido. Puede ser un estímulo fisiológico, el corazón del deportista, que es motivo de muchas demandas de examen, sobre todo en esta época que empiezan las academias deportivas, sobre todo cuando no haya pandemia, o empiezan las incorporaciones de los futbolistas a los equipos. Pero hay mecanismos fisiopatológicos, por ejemplo, sobrecarga de presión, estenosis aórtica, hipertensión arterial, remodelado, hipertrofia concéntrica, sobrecarga de volumen, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, conducto arterioso, remodelado excéntrico. Vean que ustedes que el dibujo del miocito es muy diferente. Y podemos nosotros inferir, pues a través de una radiografía, tal vez esto corresponde a un remodelado concéntrico. Este escenario responde tal vez a un remodelado de tipo excéntrico. Acá probablemente pues las 4 cavidades estén afectadas. Y a veces tenemos dudas sobre si solamente es una cavidad o más de una cavidad, pero que no, que las sombras son anormales, todas son anormales. Por supuesto que en la semiología los síntomas son diferentes en los 4 escenarios. La ocultación es diferente en los 4 escenarios. Entonces, yo no voy a poder interpretar adecuadamente la radiografía si no sé la semiología de los síntomas, la semiología ocultatoria. En este caso, por ejemplo, había soplo en área pulmonar, en área tricúspide, en área mitral. Definitivamente la política, pues ahora está desde el desayuno, la política y esto que parece política, qué tendencia tiene el corazón a la derecha o a la izquierda, no es broma, sino que el corazón puede tener expresión predominantemente de cavidades derechas. Si en el electrocardiograma tenemos una deflexión negativa predominante en derivación de 1, ABL, B5, B6, que no salió completo, está recortado, cuando predomina el ventrículo derecho. Pero a veces, cuidado con la izquierda, que se infiltra por todos lados. Acá la aurícula izquierda crecida me dice que una estructura del corazón izquierdo no es normal. Entonces, vemos nosotros que lo que yo sospechaba desde el examen clínico, empiezo a confirmarlo con las radiografías y lo puntualizo mucho más con los hallazgos del electrocardiograma, lo que parece derecho, pero hay una estructura del corazón izquierdo que no está bien. Y por eso la onda P, que estudia las aurículas, tiene una modificación muy importante, que incluso se puede ver acá una onda P bifásica característica de crecimiento de aurícula izquierda. En las clases de electro esto se va a hablar más en detalle. Si les presento este segundo electrocardiograma, vean ustedes que es totalmente diferente. De 1, de flexión positiva, ABL positivo o negativo, pero B5 y B6 predominantemente positiva. En este corazón predomina el ventrículo izquierdo. Es diferente el escenario cuando tengo crecimiento predominantemente del ventrículo derecho que del ventrículo izquierdo. Entonces vean ustedes lo sencillo que es ir reconociendo las alteraciones que el corazón tiene cuando hice un adecuado trabajo semiológico y empiezo a interpretar los exámenes orientados a qué pacientes se les ha registrado. El desafío diagnóstico incluye identificar la posible lesión primaria y ubicarla en este esquema fisiopatológico, que debemos tenerlo siempre presente en mente. Y a partir de la ubicación del daño estructural primario, empezar a inferir qué cavidad puede estar alterada. Por ejemplo, cuando tenemos problemas que se originan en las cavidades izquierdas, llámese insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, la cavidad que sufre impacto hemodinámico es el ventrículo izquierdo. Puede ser remodelado concéntrico, puede ser remodelado excéntrico. Esto tiene estímulos bioquímicos neurohumorales.
Pero al final, si no se soluciona la condición mecánica, vamos a tener daño del miocito, que se traduce por un incremento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Ya mencionamos que esta presión la puedo cualificar con un catéter, o la puedo cuantificar con un catéter o cualificar y indirectamente estimarla estudiando el flujo diastólico mitral, velocidades del anillo o vena pulmonar o propagación de flujo. Si no tengo esas estrategias, definitivamente, si oculto un sonido anómalo, el paciente tiene síntomas disnea, indirectamente debo sospechar que la aurícula izquierda ha elevado su presión y tengo hipertensión venocapilar pulmonar, que la voy a confirmar con una radiografía de tórax con signo de hipertensión venocapilar pulmonar y en la ocultación presencia de crepitantes. En la siguiente clase vamos a ver que una elevación sostenida del capilar pulmonar activa cascadas que tienen que ver con la endotelina, el óxido nítrico, las prostaglandinas, que al final ocasionan remodelado estructural y funcional de los capilares pulmonares, de las arteriolas pulmonares, y se eleva la presión de la arteria pulmonar. Aquí ya la semiología cambia. El paciente ya no tiene disnea, sino tiene fatiga, porque hay estancamiento de la sangre en el circuito venoso sistémico y voy a tener signos de hipertensión venosa sistémica. Llámese llenura precoz, dolor en hipocondrio derecho, mala digestión, edemas totalmente diferente que la disnea de las manifestaciones izquierdas. Pero si yo no tengo en mente esta evolución natural de enfermedad, probablemente no voy a diagnosticar un paciente que ya está en este estadio. No voy a buscar el soplo tricuspidio que les comentaba y en la radiografía no voy a interpretar que la oligoemia de los pulmones es porque toda la sangre está estancada en el lecho venoso sistémico. Entonces, dependiendo en qué momento evalúo el paciente, voy a tener semiología y hallazgos en los procedimientos diferentes que tengo que saber reconocerlos. La fisiopatología incluye cambios de tipo bioquímico, neurohumoral. A veces nos quedamos solamente con la alteración estructural, por ejemplo, una estenosis aórtica, que tiene todo un correlato inflamatorio, degenerativo, que hay involucradas cascadas que tienen que ver con depósito de calcio, alteraciones en la matriz de colágeno, pero si no tengo en mente que la cavidad que trabaja con la válvula enferma también se daña por cascadas, como el sistema renal angiotensina, por mencionar la más estudiada, no voy a sospechar que el músculo puede ya no ser músculo al 100%, sino con componente de fibrosis. Ya hubo destrucción de miocitos, reemplazo por tejido fibroso y es un ventrículo izquierdo que así le cambie la válvula ya no va a recuperar adecuadamente su función. Entonces debemos que tener presente que existen cascadas fisiopatológicas neuromorales que generan un daño estructural de las cavidades. Sea, por ejemplo, la aurícula izquierda, en el caso de la hipertensión arterial, cuando hablemos en práctica de hipertensión arterial, vamos a conversar sobre la miopatía auricular y cómo con resonancia magnética podemos detectar hoy día fibrosis de la pared de la aurícula, por ejemplo, que tiene impacto pronóstico. Entonces, no quedarnos solamente el soplo muy bonito, pero pensar en la cavidad que está trabajando con la estructura que está alterada. En insuficiencia cardíaca se han estudiado mucho las cascadas neuromorales, que todas son blancos terapéuticos. Esta es una revisión muy reciente de febrero del año pasado. Y vean ustedes, tenemos de lo más estudiado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que hoy día tenemos 3 blancos terapéuticos, la inhibición de la enzima de conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, los bloqueadores de receptores de angiotensina 1, del receptor AT1, el sistema renina-angiotensina activa también la expresión de aldosterona, otro blanco terapéutico. Tenemos hoy día en el mercado peruano 2 drogas, la espironolactona y el eplerenone, que actúan a este nivel.
Recientemente hay otro blanco del sistema de angiotensina que es la cadena de la deprilesina, el ARNI, que es una combinación de un bloqueador de receptor de angiotensina 2, valsartán, más el neprilesin que bloquea esta cascada, que induce natriuresis, induce diuresis, caída de la presión auricular y definitivamente pues mejoría de los síntomas. Muy estudiado el sistema adrenérgico. Tenemos los beta bloqueadores como familia terapéutica muy útil en falla cardíaca. Entonces, en base al conocimiento de la activación neuroendocrina, es que se han planteado los diversos fármacos que hoy en día están en uso clínico y en investigación, como muchos que hay que actúan a nivel del miocardio, por ejemplo. Pero debo saber que si quiero tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca, tengo que tener conocimiento de estas cascadas fisiopatológicas y saber cómo las puedo modular. Es importante diferenciar siempre un paciente en emergencia que está inestable, crítico, o un paciente que está hospitalizado, o ya superada la fase aguda, o un paciente que está en la consulta ambulatoria, o como conversamos ayer en práctica, en una consulta médica ocupacional que diagnosticamos un problema sumamente serio que terminó en esas operaciones. Y eso lo hace desde electroscopía. Ayer comentaba con el grupo de práctica que un paciente con aspecto ansioso, nervioso, de repente por ahí había ya un factor a evaluar. Se confirmó un estado hiperadrenérgico, frecuencia cardíaca elevada en reposo, que hoy día sabemos que tiene impacto pronóstico. Si la frecuencia de reposo es por encima de 85, cuidado que ese paciente tiene hiperactividad adrenérgica. La ectoscopía, pues, es la herramienta que nos permite diferenciar a qué paciente tengo que ofrecerle ayuda más precoz, porque si no puedo tener riesgo de vida. Y recordar que la presencia de manifestaciones vegetativas, sudoración, palidez, frialdad distal, náuseas, anuncian problemas serios, al igual que la disnea en el paciente de emergencia. En cardiología, uno de los escenarios más desafiantes es la sala de emergencia. Pero, en palabras sencillas, tenemos 4 síndromes prevalentes. Uno es el dolor torácico agudo, y acá, infarto de miocardio o síndrome coronario agudo, embolismo pulmonar o disección de aorta. Menciono estas 3 condiciones porque son las que potencialmente matan y matan rápido, sobre todo el infarto. O sea, si yo no tengo en mente estos 3, probablemente no voy a hacer un diagnóstico correcto en sala de emergencia. Segundo escenario, dificultad respiratoria. Acá hay todo un tema, puede ser pues, paciente con condición preexistente, paciente con una arritmia de alta frecuencia, paciente con una bradicardia muy baja, etcétera, etcétera, pero el síntoma es disnea, dificultad respiratoria. Otro punto importante son las arritmias y el síncope. También frecuentemente recibimos pacientes que han perdido el conocimiento. Puede ser una condición neurológica, pero el corazón también puede darnos síncope. Y finalmente, presencia de algún signo auscultatorio como sonidos anómalos o soplos nos orientan a una alteración estructural ya existente en el paciente. Al trabajo semiológico, sumaba al electro y la radiografía de tórax, la ecocardiografía, pues la técnica de imagen básica, tener presente que nos da información en tiempo real de lo que pasa con el corazón del paciente. Y un parámetro de la ecocardiografía es el que hoy día es el criterio para calificar la insuficiencia cardíaca. El último documento de abril del año pasado nos dice que hay falla cardíaca con fracción de eyección preservada, o sea, función ventricular sistólica preservada, mínimamente reducida o reducida. Y también me dice la etiología. Es una lesión de válvula, es una lesión isquémica, es una enfermedad primaria del músculo, o es una enfermedad congénita genética inducida por alteraciones en los cromosomas de los pacientes.
Hay otros estadios dependiendo ya en qué escenario estamos. Si se habla de enfermedades miocárdicas primarias, la última es la clasificación del MOGES, que vamos a conversarla en la tercera clase. Si hablamos de falla cardíaca avanzada y en mente trasplante, el INTERMAX. Si hablamos de severidad de síntomas, la clasificación de Nueva York, entonces vean ustedes que dependiendo qué parámetro evalúo, es el criterio que voy a emplear. Pero si hablamos de criterios numéricos, todos incluyen fracción de eyección. Y este criterio lo da la ecocardiografía y hoy en día la resonancia magnética. Pero yo no tengo resonancia en todos los centros del país. Ultrasonidos sí hay en casi todos los centros. Hablando un poco de números ahora. La primera causa de muerte en el mundo definitivamente es la enfermedad cardiovascular. Estimación al 2030, esta es una publicación del 2013 de la OMS. Acá llegó la pandemia, pero sigue siendo la primera causa de la muerte por enfermedad cardiovascular, lo más prevalente en el mundo. El segundo perseguidor es el cáncer. Los tratamientos oncológicos hoy día curan la enfermedad y hacen que el paciente mejore su expectativa de vida, tanto que se muere de las causas de sus contemporáneos que no tienen cáncer, es decir, enfermedad cardiovascular. Pero que cada vez se ven menos, algunos tratamientos de cáncer producen daño miocárdico primario, una familia de las antraciclinas, algo antiguos. Otro fármaco relativamente nuevo, el trastuzumab, afortunadamente daño reversible, pero dañan el miocardio. Que si no sospecho que la terapia oncológica puede generar daño, voy a ver al paciente con insuficiencia cardíaca. De repente ya con el cáncer curado, pero con el corazón lesionado. Pero si hablamos de números, estas son las causas más prevalentes en el mundo. Los mapas están de moda con el tema de la pandemia y vean ustedes que en nuestro país, verde, Canadá, el mismo color, Argentina, Sudáfrica, Europa Occidental, Australia, prevalencia de muertes por enfermedad coronaria. Muertes por enfermedad cerebrovascular, Perú, en verde, Ecuador, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa Occidental. Ojalá nos parezcamos en otras características como la tecnología que hay en Australia, por ejemplo, y el respeto del australiano a las leyes, pero nos parecemos en algo y ese algo es enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. Ahora, si ustedes recuerdan el gráfico de las causas de muerte, vean ustedes que en nuestro país, de 25 causas de muerte, la sexta es enfermedad isquémica del corazón. Entonces estamos dentro de las primeras causas de muerte. No olvidar estos números, porque cuando hacemos nuestras historias de especialidad, estamos en el segmento de cardiología, lo primero que buscamos son los denominados factores de riesgo. Hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, dislipidemia, hiperuricemia, obesidad, infarto de miocardio previo, personalidad tipo A, sedentarismo, estrés, y nos faltó acá factores familiares. Si recibimos a un paciente en sala de emergencia, lo primero que le preguntamos, si es la primera vez que tiene el problema. La segunda pregunta, si padece de enfermedad pulmonar o enfermedad cardíaca. Y la tercera pregunta, empezamos a indagar sobre los factores de riesgo. Si el paciente contesta que sí a todo esto, probablemente estemos ante un síndrome coronario agudo. Y el concepto que conversamos ayer también en práctica es que lo que veo en emergencia es la punta del iceberg. Un pedazo de hielo como este hundió una maravilla tecnológica del 1920, el Titanic, por supuesto, por la negligencia de que iba más rápido. Pero lo que se ve,
un accidente vascular cerebral, muerte o discapacidad. Hablamos de palabras mayores. Infarto de miocardio, muerte o discapacidad. Enfermedad oclusiva arterial periférica, discapacidad. Imagínense ustedes un futbolista con una pierna menos. Claro que puede seguir haciendo deporte, puede jugar PlayStation de repente, pero ya no va a poder jugar pelota. Pero lo que no se ve y puede inferirse es el rol que tienen los factores de riesgo: hipertensión, dislipidemia, diabetes, herencia, obesidad abdominal, malas costumbres como el tabaco, la dieta, porque esto es lo que condiciona la parte más grande, que es lo que no se ve del iceberg, que lo tienen acá ustedes. Igualmente, la interacción de estos factores altera el endotelio, que hoy día con un examen muy simple en orina, microalbuminuria en orina simple, podemos detectar disfunción endotelial. Si yo tengo factores de riesgo más evidencia de disfunción, obviamente ya probablemente tengamos placa, alteraciones en la inmunidad, inflamación de la placa se rompe y lo que me lleva al paciente de emergencia son estos tres eventos. Si le pregunto ayer cuántas personas han visto con obesidad abdominal por la calle, independientemente del género, comprenderán pues que estamos en un problema serio en el país. Y si yo voy a trabajar en atención primaria, tener mucho cuidado en detectar estos factores, porque no voy a esperar a trabajar en el INCOR para ver pues los eventos finales. Que al paciente lo van a dejar discapacitado, sin poder trabajar, sin poder disfrutar la vida. Por eso ayer hablábamos que no es igual disfrutar la vida que ver cómo se va la vida sentado en un sillón. Y eso es reconocer precozmente los factores de riesgo. Esto lo presentamos en el Congreso Mundial de ECO en 2007, fue al otro lado del mundo, en Grecia. La diferencia de una arteria sana, un paciente de 47 años, con una dama asintomática pero con factores de riesgo, que acudió para un examen preoperatorio, una cirugía estética, quería verse la señora mejor. Un caballero deportista recreativo con factores de riesgo, sin tratamiento los dos. Vean ustedes pues que la diferencia en la arteria es dramática, ¿no? Factores de riesgo significa alteración vascular. Alteración vascular significa accidentes mayores. Y observen ustedes ahora el mismo paciente control con dos pacientes que ya tuvieron accidente mayor. Un paciente contemporáneo, ligeramente mayor, 52 años, que acudió con un infarto, se murió a los 2 días con una rotura cardíaca. Vean la placa que tenía en el cuello. Una señora a los 62 años, una placa se rompió, embolizó y quedó con una discapacidad para el resto de la vida, hemiplegia y afasia. Esta condición, pues definitivamente no es nada deseable. Pero estas condiciones pudieron evitarse si encontrábamos precozmente lo que está acá, los factores de riesgo, los modulábamos, reconocíamos la alteración del endotelio, tratábamos de corregirlo, que ahora se puede con medicación, y se corta la cascada que lleva a los accidentes mayores. Pero si no pensamos semiológicamente en buscar factores de riesgo, pues no vamos a llegar antes que la enfermedad llegue a nosotros a través de un accidente mayor. Muy bien, hablando del Perú, estas son cifras locales. Estudio Tornasol 1 y Tornasol 2 de hipertensión arterial hechos por la Sociedad Peruana de Cardiología con el concepto del JNC7. Vamos a ampliar un poco esto. Aquí se hablaba de cifra normal de presión arterial 120-80, prehipertensión 120 a 189, 80-89. Y esto es un problema en nuestra población, porque acá es muy común, tengo principios, mi presión es emotiva, la hipertensión nace con los genes. Puede ser que sea un paciente que tiene 139, a decir, no, yo soy prehipertenso.
89, sí, yo soy hipertenso, pero si el paciente es obeso, fuma, tiene glucosa normal, colesterol, triglicéridos alto, definitivamente es un paciente que es candidato a un accidente mayor. Y si vemos nosotros la proporción de nuestra población que tenía este concepto de prehipertensión, como que ya nos preocupa, ¿no? Porque casi la mitad de la población que tiene o está por desarrollar hipertensión arterial. El tornasol 3 empezó en 2019, lamentablemente la pandemia lo paralizó y va a tener que reiniciarse o hacerlo nuevamente cuando acabe la pandemia, pero se estima que hoy día tenemos 31, 32% o tal vez más de prevalencia de hipertensión arterial, según el último concepto de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial 2017, que los conceptos de clasificación son muy similares a la guía de los europeos, que ha sido ratificada hace un año. Hay un nivel óptimo de presión que es 120-80, una presión normal de 120 a 129, 80, 84, normal alta 130, 139, 85, 89, hipertensión por encima de 140, 90. Igual que el JNC7. En donde puede haber duda y sobre todo tenemos que ser muy claros en explicar al paciente bien qué es lo que él tiene es en este punto. Sobre todo que el paciente a veces para llegar a una consulta pues tiene que esperar varias semanas, tiene que ir desde que todavía no ha amanecido, a veces a mediodía recién pasa la consulta y si no le explico bien una consulta que dura 10 a 15 minutos, pues definitivamente el que no es médico no va a entender estos números. Y así como tengo que ubicar lo que significan los números, porque los números, vean ustedes, conforme asciende la presión arterial, riesgo de mortalidad cardiovascular. Con la cifra diagnóstica 135-85 ya tengo el doble. Una pregunta que he hecho siempre es, ¿por qué voy a esperar a que el paciente tenga 140 o más para ofrecerle tratamiento? Si ya sé que desde 135 ya tiene el doble de mortalidad, pero los documentos de expertos dan las recomendaciones, pero no significa que me voy a quedar pues cruzado de brazos. Por lo menos tengo que actuar con estrategia no farmacológica. Normalizar el peso del paciente, dieta saludable, lo cual es un problema porque para un presupuesto de sueldo mínimo o para un bono del Estado no da para comprar 5 frutas, 5 verduras por día por una familia de 4 o 5 personas. Entonces, hay condiciones intrínsecas en nuestra realidad que dificultan mucho lo que está en los documentos internacionales. La hipertensión arterial no viene sola, viene con amigos, como se dice, pero es la primera causa de discapacidad en el mundo. Los discapacitados a consecuencia de hipertensión arterial, pues es una cantidad pero astronómica. Y como dije, la hipertensión no viene sola porque viene con tabaco, viene con consumo excesivo de alcohol, viene con problemas metabólicos, alto obesidad, sobrepeso, problemas de glucosa, problemas de lípidos, dietas inadecuadas. Entonces ya tenemos que tener idea que el hipertenso tiene que hacer un tamizaje integral de su estado y situación de salud. Si nosotros o les pregunto lo que ven acá en esta imagen, probablemente se puede interpretar de múltiples formas. Pero cuando vemos el problema completo, vean ustedes que es un caballero con una obesidad abdominal, pues, de libro. Lo que hay acá en esta barriguita, que probablemente la última semana la han visto en cada cuadra más de una vez, tanto en hombres como en mujeres, tiene origen en estas frases. Impresión es emotiva, en la familia la glucosa sí altita, mi barriga por la chela, doctor, hay que disfrutar la vida. Deporte yo los domingos con mis patas, después full vaso, después el bulbito, y cuando la cabeza me duele, tomo un pedacito de pino. O sea,
El esquema C es el león que toma la pastilla cuando se le ocurre. Mientras no modifiquemos esto, probablemente no vamos a tener éxito en el tratamiento. Cuando el paciente tiene algunos boletos, por ejemplo, este es el caso que ayer discutíamos, un paciente de 54 años de edad, fumador, la tabla le da puntuación de 7, esto tiene base en el estudio Interhart, es un estudio epidemiológico hecho en todo el mundo, más de 80.000 personas, con un brazo de América Latina. Pero vean, al tabaco le asignan una puntuación de 7, y acuérdense del 7. Humo de segunda mano, o sea, el fumador pasivo. ¿Cuántas horas está expuesto al humo? Por eso es que en la historia hay que preguntar, señor, ¿en su casa alguien fuma? De repente fuman los hijos, fuma la pareja, fuma el esposo, la esposa. 2 puntos. Y vean ustedes que diabetes, 6 puntos, tabaco tiene 7, o sea, fumar es peor que ser diabético. Mucho cuidado. Hipertensión arterial, puntuación de 5. Tabaco es peor que hipertensión. Antecedente familiar tiene una puntuación de 4. Índice cintura-cadera. Aquí la importancia que tiene medir el perímetro abdominal, medir la cadera del paciente, hacer una simple división, si es más de 0,87 es un paciente que tiene obesidad abdominal y que tiene la posibilidad de activar las cascadas que vamos a ver más adelante. Hablando de estrés, factores psicosociales, el paciente vive en estrés generalmente, está triste o deprimido porque la vida está difícil. Vean ustedes que si yo sumo estrés general más estado depresivo es casi igual que fumar o igual que ser diabético. Y acá, publicación relativamente reciente de la revista Nature Review Cardiology, muy famosa, el hipertenso, riesgo de infarto. Pero el hipertenso que fuma es diabético y tiene problema de lípidos, creció astronómicamente. El hipertenso que fuma es diabético y es gordito, sube más. Y el hipertenso con factores gordito y que esté estresado, vean ustedes hasta dónde se fue el riesgo. Si analizamos nuestra población, porque estamos en el Perú, estrés psicosocial y obesidad, sobrepeso altamente prevalente. Entonces, si yo tengo un hipertenso, sin saber si es diabético o no, vean ustedes que lamentablemente está en una situación de riesgo preocupante. Y si reparamos en los costos de atender una complicación cardiovascular, pues hablamos de presupuestos astronómicos. Entonces, hagamos trabajo en atención primaria. Si el paciente está triste o deprimido, la dieta, vean ustedes, consumo de alimentos salados, comidas procesadas, verduras o frutas, carnes. El paciente tenía un score de 40, que es muy alto riesgo de desarrollar un accidente mayor en los siguientes 10 años. Y esto no significa que voy a esperar pues el último día del 9º año para decir, bueno, usted puede tener mañana un infarto. No, desde el día que yo hago el cálculo hasta el año 10, tiene 40% de posibilidades de tener un infarto. Y como se va a conversar en las sesiones prácticas, en la primera hora de 100 infartos se mueren por lo general 50. Entonces, mucho cuidado con la evaluación de un paciente que puede estar asintomático, que tiene factores de riesgo, que tiene sobrepeso, que vive estresado porque va a pasar a engrosar la lista de pacientes en alto riesgo de complicaciones mayores. Cuando hablamos de este concepto, ¿cómo puedo tener certeza si un paciente que tiene factores de riesgo ya desarrolló alguna alteración estructural? Las tablas me ayudan mucho y vean ustedes que los colorcitos verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo.
Entonces, si yo tengo un paciente de alto riesgo, es un paciente que está en posibilidad de terminar en este punto. Desde que le calculo el riesgo hasta el último día de los 10 años, porque las tablas son a 10 años. Pero cuando un vaso está sano en todo el organismo probablemente, y la carótida se ve así. Un vaso con factores de riesgo ya está de esta característica. Un vaso que está por gatillar un accidente mayor, vean ustedes que ya es muy diferente el vaso. Y cuando hablamos que los que tienen placa tienen riesgo de accidentes mayores, pues son estos, un infarto muy grande. Este paciente falleció a las 36 horas después de que le hice este estudio. Este paciente falleció a la semana que tuvo el accidente cerebrovascular hemisférico prácticamente. Si el paciente supera, el corazón queda remodelado, dilatado, esférico, no se contrae, insuficiencia vital funcional, y va a ser pues un visitante asiduo de emergencia con episodios agudos de falla cardíaca. Comprenderá pues que si la selección clasifica al Mundial de Qatar, ojalá, y el paciente sale pues a celebrar con su banderola, todo, en minutos va a estar con edema pulmonar. Y en el hospital pues vamos a celebrar con un edema pulmonar la clasificación al Mundial. Suena a broma, pero definitivamente un corazón dañado con un estrés agudo que eleve presión arterial, frecuencia cardíaca o aumente precarga, que es los snacks que va a comer mientras ve el partido, lo va a llevar a falla cardíaca aguda, porque el corazón ya no puede tolerar ningún tipo de sobrecarga. Ideal sería pues que el paciente se quede aquí, que se conozca precozmente los factores de riesgo y evitar entrar en esta cascada que lleva o al cementerio o al sillón a ver cómo a esperar que se acabe la vida. Bien, estos son números locales también, estudio RENIMA 2, Registro Nacional de Infarto de Miocardio de la Sociedad Peruana de Cardiología, en donde vemos que la población de mediana edad, 41 a 60, vean pues que tiene una prevalencia ya preocupante de infarto. La mayoría está pues 60, 80, pero gente incluso menor de 40 ya está acudiendo a la emergencia con infarto. Se habla mucho de la igualdad de género, que hay que dar oportunidades. Bueno, y el infarto es para igualitario. O sea, que las mujeres también tienen infarto, incluso mujeres muy jóvenes. Entonces, es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres. Y cada vez gente más joven, que es lo que más preocupa. Y cuando analizamos qué características epidemiológicas tienen los pacientes con infarto en nuestras emergencias del Perú, vean ustedes, hipertensión arterial, sobrepeso, índice más mayor de 25. En menor proporción, dislipidemia, diabetes, tabaco. Factor genético no es tan importante, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero hipertensión más obesidad. Cuidado que alto riesgo de aterosclerosis. Y las condiciones asociadas, pues diabetes, dislipidemia, muy relacionadas con el tema del sobrepeso también. En cuanto a la semiología de los síndromes coronarios agudos, hay que tener en mente siempre que son de los más variables. Cuando un cuadro es muy característico, es muy sencillo el diagnóstico, porque probablemente tenga un electro que ya no deja dudas, pero hay casos que tienen dolores atípicos en localizaciones inusuales, que si no hacemos un electro seriado, de repente le damos de alta al paciente. No, dolor no cardíaco, y estamos dando de alta a un paciente que se ha murido en su casa. Entonces, el concepto es que la semiología tiene que ser lo más acuciosa posible. Si tengo duda, electro seriado, biomarcadores seriados, dependiendo de lo que tenga en el hospital, de 1 a 2 o 3 horas, pero observación por lo menos 8 a 12 horas en emergencia.
Dependiendo de los hallazgos, ya tomo la decisión si va a cateterismo para estratificación invasiva o de repente ya es un infarto y tiene que ir de frente a angioplastía. Entonces, recordar que la semiología puede ser variable. Si tengo dudas, observación por lo menos 8 a 12 horas y la decisión dependiendo de los hallazgos de los biomarcadores y los cambios en el electrocardiograma. El tiempo es importantísimo, porque vean ustedes en esta curva de tiempo, vamos a ampliar un poco. Tengo inicio del dolor torácico minutos. 30 minutos, vean ustedes que ya hay disfunción diastólica. Y disfunción diastólica, cuarto ruido. Entonces, si yo tengo dudas con lo que mencionaba, con el tipo de dolor, el paciente tiene cuarto ruido, cuidado que puede estar ya con un síndrome coronario agudo. El miocardio puede sobrevivir en condiciones anaeróbicas hasta 12 horas. Pero, vean ustedes que voy a reducir acá ahora. Edema miocárdico, prácticamente desde la primera hora ya hay edema miocárdico. Necrosis miocárdica, minutos después de la aparición del edema. Hemorragia intramiocárdica, más o menos pasada la octava hora. Es fundamental en la semiología cuánto tiempo tiene de dolor el paciente o cuánto tiempo desde que se hizo más intenso. Porque si yo ofrezco, por ejemplo, trombolisis después de la octava hora, puedo generar una hemorragia intramiocárdica muy grande y rotura cardíaca. Y en vez de beneficio puede ser letal para el paciente. Mucho cuidado. Existen técnicas de imagen que desde la hipoperfusión me pueden detectar. Podemos detectar calcio coronario con el angioten, pero ¿quién tiene, pues, para hacer a toda la población en riesgo un angioten? Pero sí tengo las tablas de riesgo para estratificar. Tengo los medios de comunicación para difundir normas educativas. Tengo el Ministerio de Educación para que a los niños se les enseñe estos conceptos de prevención cardiovascular en vez de otros conceptos que no sirven para nada. Pero el tiempo es importantísimo y el tiempo es músculo. Por eso es que cuando hablamos de atención al paciente coronario, vean ustedes que a los 10 minutos que el paciente con dolor torácico tiene contacto con un sistema de salud móvil, sin capacidad resolutiva o con capacidad resolutiva, debo tener yo el electrocardiograma. 10 minutos. La comunicación electrónica hoy día permite de la ambulancia enviar a los hospitales el trazado electrocardiográfico. Las redes de infarto que se está desarrollando en nuestro país me permiten guiar a la ambulancia hacia el hospital que tenga capacidad resolutiva o al que no la tiene, pero es el más cercano. La disponibilidad de fármacos trombolíticos, pues tenemos ahora trombolisis en bolo, que en la ambulancia la puedo poner. Y cuando el paciente llega al hospital ya está actuando el trombolítico. Vean ustedes que si el hospital no tiene capacidad resolutiva, 10 minutos más ya tengo que estar pasando el fibrinolítico. Si no, no hago las cosas bien. Y si decido transferirlo no más de 2 horas, el paciente ya debe estar en un hospital con capacidad de intervencionismo para una intervención percutánea primaria. Ahora, si llego al hospital con capacidad resolutiva, antes de 1 hora ya debe estar el paciente pasándose la guía para la angioplastía. Entonces, el tiempo es vital en la atención del paciente con síndrome coronario agudo. Obviamente, la sospecha del síndrome es lo principal. Entonces, la calificación de quién tiene el dolor torácico agudo en base a los factores de riesgo me orienta a poder discriminar si el dolor es o no es coronario.
La presencia de cuarto ruido me confirma. La presencia de cambios en el electro, que a veces solamente es prolongación del intervalo QT, que eso se va a conversar en las clases de electro, ya me plantea más sospecha. Entonces, vean ustedes que hay herramientas con las que podemos nosotros en poco tiempo diagnosticar adecuadamente un síndrome de coronario agudo. Hablando algo del electrocardiograma, que se va a ampliar en las sesiones de práctica, pero en este tema, un vaso sano va con un electro normal. En el electrocardiograma, como mencioné, onda P, aurículas, QRS, ventrículos, ST, onda T, nutrición o condiciones de trabajo en los ventrículos. Lo que hay que tener en mente cuando interpretamos un electrocardiograma. Si hay factores de riesgo, en el vaso se va a ir formando una estructura que es la placa aterosclerótica. Si no me enteré, la enfermedad va a avanzar. Una reducción de la luz por enfermedad vascular en muchos pacientes genera cambios en el electrocardiograma que son tan sutiles como simplemente disminución del voltaje de la onda T o el ST de aspecto rectilíneo. Cuando la placa se inflama, se puede romper. La fisura de placa expone el material de la placa al torrente circulatorio y esto genera activación de las plaquetas que tratan de reparar el daño. Pero la plaqueta activa la cascada de coagulación y se forma un coágulo que puede reducir agudamente la luz del vaso. Síndrome de otro ácido agudo. Y en el electrocardiograma, cuando la oclusión es parcial, lo que se ve es un desnivel negativo del segmento ST o inversión de la onda T de características simétricas. Esto es el síndrome de coronario agudo sin elevación del segmento ST. Si la oclusión es total, en el electro vemos elevación del segmento ST. Entonces, no se olviden, infra es nivel o T negativa, ST no elevado, oclusión total, ST elevado. Acá, sí o sí, angioplastía para abrir el vaso. Si no tengo angioplastía, trombolisis. En el ST no elevado, dependiendo qué paciente es el que estoy evaluando, es que tomo la decisión. Si va a angioplastía o va a estratificación no invasiva. En la clase respectiva se va a comentar esto. Pero es bueno que vayan sabiendo que el electrocardiograma diferencia dos escenarios: oclusión parcial, oclusión total. Si no abrimos la arteria, vamos a perder músculo y la expresión de pérdida de músculo es la presencia de esta onda negativa, que se llama onda Q o complejo QS, en el área que se perdió músculo. El segmento ST debe quedar isoeléctrico a los 7 días con la onda T negativa. Si se queda elevado, significa que la zona infartada se está dilatando y va a un aneurisma ventricular. Muy bien. Entonces, si recordamos algo de anatomía, la circulación coronaria tiene 3 arterias. Ahora, en buena cuenta son 2 nada más, la coronaria izquierda, la coronaria derecha. Pero la izquierda, a poco es origen, se divide en 2. La descendente anterior y la arteria circunfleja. La coronaria derecha es como una C y da, entre otras, la descendente posterior. Las ramas de la circunfleja se llaman marginales y las ramas descendentes se llaman diagonales. Y al inicio están las perforantes septales. Para hacer un poco sencillo el tema, si yo tengo problemas en la descendente, en el electrocardiograma, lo que ven acá, estos números romanos o letras, son puntos de observación. Es como decir, estoy viendo un auto desde adelante, desde el costado, desde atrás o desde arriba, o el mecánico que se ha metido debajo del carro.
Puntos de observación. Los puntos que midan la descendente anterior son los que tienen acá color azul. B1, B2, B3, B4. Los puntos que midan la circunfleja aparecen en rojo. D1 a BL, B5 y B6. Y los puntos que midan la coronaria derecha van a aparecer en amarillo. D2, D3 y ABF. Hay una derivación que no tiene amigos. Pero cuando ABR tiene supradesnivel, las tres arterias pueden estar enfermas o el tronco de coronaria izquierda. Entonces, mucho cuidado cuando tengamos elevación del segmento ST en ABR. Ese es un infarto extenso, potencialmente mortal. Pero los territorios son, pueden haber variaciones, pero estos son los territorios principales. Recordar ustedes que la coronaria derecha irriga también el ventrículo derecho, que no lo vemos con estas derivaciones. En práctica le vamos a enseñar cómo ver ventrículo derecho. Dependiendo, pues, si tengo un ST no elevado, hay protocolos de manejo. Que puede ir a angiografía, puede requerir ecocardiografía, eco, etcétera, dependiendo de las condiciones del paciente. Como también si no es coronable, puede dar de alta. Pero no se olviden que ante la sospecha es observación de por lo menos 12 horas, con biomarcadores y con electrocardiograma seriado buscando los cambios característicos de la isquemia miocardio. Entonces, no olvidar los mecanismos principales que llevan a falla cardíaca y lo sencillo que es reconocerlos con un tercer ruido, un cuarto ruido, ruidos irregulares o soplos como característica. Todo se derrumba cuando hay complicaciones y la fibrilación auricular puede generar problemas. Este es un paciente de 68 años, hipertenso, con hiperlipidemia, 5 años de evolución sin tratamiento, que desafortunadamente desarrolló una fibrilación auricular. La fibrilación auricular, como vamos a comentar en la práctica de hipertensión arterial, es causa de miopatía auricular. La miopatía auricular genera fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular puede generar accidentes embólicos como lo que tuvo este paciente, que llega al hospital con hemiparesia derecha, disartria, desorientación y trastorno de sensorio. Obviamente que si hubiese tratado adecuadamente la hipertensión arterial y la lipidemia, no hubiese llevado al hospital con este problema, porque no tendría fibrilación auricular. Otro escenario, paciente mucho más joven, género femenino, palpitaciones, disnea, ortopnea, dolor abdominal, un soplo diastólico mitral, hipertensión mediocapilar severa, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Llegó también con un accidente vascular cerebral porque tenía un coágulo dentro de la aurícula que puede ser tan grande como el que ven acá. Un pedacito se desprendió, se fue arriba y a los 33 años se quedó con hemiplegia la paciente. Por supuesto que se reconoce también ya con proceso de cavidades derechas. Por eso les decía de que si yo ubico que la lesión está en la válvula mitral, empiezo a armar un mapa fisiopatológico, compromiso en la aurícula, complicaciones que puede haber en la aurícula, con fibrilación auricular y de trombosis de orejuela y de aurícula, elevada presión de venas pulmonares, hipertensión pulmonar con compromiso de cavidades derechas. En conclusión, estadio avanzado de enfermedad. Y no hay borrón y cuenta nueva. Porque el paciente, el que hablamos primero, ingresó con hemiparesia derecha. Vean lo que tenía. Hemiplegia, que se va a quedar para siempre con el daño neurológico. La pregunta es, cuando se acabe la pandemia y sea año nuevo, ¿quién de la familia se va a quedar cuidando al paciente?
Pregunta cruel y escenario que de repente parece inapropiado, pero es la realidad. Un accidente mayor no solamente altera la vida del paciente, sino altera la vida de todo el entorno familiar. Si el paciente era sostén de familia, pasa a ser carga de familia. El paciente va a tener complicaciones frecuentes, escaras, infecciones urinarias, caídas, etcétera, etcétera. Evitable si tratamos adecuadamente los factores de riesgo. Por eso decía de que no hay borrón ni cuenta nueva cuando aparecen complicaciones. Ya casi para terminar, este es un caballero de 33 años de edad, con una obesidad, con índice de masa 42, o sea, pues una obesidad del libro, que viene con un problema relacionado a la obesidad, cetoacidosis diabética, ingresa a unidad de trauma shock, que se da en el hospital donde llegan los pacientes críticos. La glucosa estaba ligeramente subida, tenía 1210 miligramos de glucosa, o sea, su sangre parecía miel, una severa hiperglicemia que lo llevó a una cetoacidosis, pues un estado potencialmente letal. Dirán que cardiología que tiene que hacer acá. El paciente ingresó, vean ustedes, oligoemia. ¿Por qué? Porque el paciente con cetoacidosis se deshidrata y una de las características es que tenemos que hidratarlo rápidamente, poner insulina, entre otras medidas, ya habrán conversado algo en el segmento de endocrinología. Vean ustedes, esta tirita es un catéter por el cual se administra el tratamiento que debe estar en vena cava superior. Hasta ahí, vean ustedes el tejido adiposo, la papada, pues la distancia que hay desde la piel hasta el acceso vascular, un procedimiento definitivamente bastante difícil. Y si hablamos que el paciente está con un severo distrés respiratorio, polimneico, ansioso, es mucho más complejo. Nos llaman porque luego de 3 horas de tratamiento el paciente estaba así. Entonces, obviamente, la pregunta es, ¿qué información necesita usted? Y la pregunta fue, queremos que nos haga un eco y nos diga cómo está la función ventricular izquierda, cómo está la función ventricular derecha, si hay una complicación mecánica, y de pasadita las estructuras vecinas si tienen algo. Por supuesto de que el síndrome es que hay en el hemisferio derecho. Vean ustedes que acá se ve el pulmón, de repente lo que quedaba de pulmón, o si no hay pulmón, ¿qué será esta sombra hipodensa? Acá definitivamente hay algo, una densidad hiperdensa, radiolúcida, no, radiopaca, perdón, estoy confundiendo con términos de ultrasonido, matidez en todo el emitoras derecho. Pero para dar información, a veces, dependiendo qué paciente, es muy difícil. Y esto es lo que se veía. Vean ustedes, acá se ve la aorta, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo que se ve por momentos pequeño, hiperdinámico, el ventrículo derecho también se ve hiperdinámico, la vista de las 4 cavidades, el ventrículo izquierdo triangular, muy bonito, el derecho más chico que el izquierdo, las proporciones se están manteniendo, la aurícula izquierda como un cuadrado mal hecho, que es su forma normal, las venas pulmonares no están dilatadas cuando se ven. Llamativa la aurícula derecha de aspecto algo triangular, pero que la pared como que colapsa. Y por momentos el septum interventricular y el interauricular se iban hacia el izquierdo. O sea, si algo podríamos decir que el corazón estaba estructural y funcionalmente bien. Que de repente algo había en el saco pericárdico, pero no concluyente porque no se ve derrame pericárdico importante, pero sí algo pasaba. Y si la placa muestra esta imagen
y el transductor lo tengo en esta posición, es bien sencillo desplazarlo al emitor derecho y hacer un examen de ultrasonido del pulmón derecho. La pandemia ha mostrado las bondades que tiene el ultrasonido pulmonar en el seguimiento de los pacientes. Y nos encontramos con una imagen anecoica, que es de densidad líquida, y por momentos se ve como una especie de tirita por acá. Si ustedes recuerdan, la primera imagen, vean ustedes que el catéter como que está bastante cercano a la aurícula. Había que tratar de buscar el catéter. Afortunadamente, cuando estaba mirando el emitor derecho, le colocaron un medicamento por el catéter y se vio como un humo que se llama contraste ultrasónico, que es un artefacto cuando hay líquido que se mueve, y ya el diagnóstico estaba hecho. Para confirmar, hicimos una técnica que se llama infusión de suero salino agitado. Se agita suero salino, se inyecta por el catéter y tiene que verse las cavidades derechas de color blanco. Buscamos el color blanco de forma triangular y no lo encontramos por ningún lado. Si no está ahí, de repente estaba al lado derecho. Y cuando vimos el lado derecho, vean ustedes que acá estaba el suero salino. Diagnóstico hecho, perforación de vena cava superior, indicación, pacientes a las operaciones. De la sospecha clínica, procedimiento, pero si yo no tengo la idea de qué voy a buscar, obviamente, pues no encuentro el diagnóstico. Y acá estamos en esas operaciones, el catéter había perforado la cava superior y todo el volumen que se había aplicado estaba en el emitor derecho. Se suturó la cava, se cerró el tórax y hoy día el paciente, bueno, bajó de peso, ya está con la glucosa controlada, ha prometido no comer más helados, no comer tortas porque, como se dice, la vio cerca. Muy bien, como conclusión diremos pues que el síndrome clínico de la enfermedad cardiovascular es la insuficiencia cardíaca. Dependiendo qué válvula o estructura afectada, hay una cavidad que sufre el impacto hemodinámico de la lesión. Y desde aquí empezamos a buscar el compromiso estructural del corazón. Existen signos característicos de los mecanismos patológicos de cada lesión, de cada tipo de lesión, sea estenosis, regurgitación, cortocircuito o isquemia, o daño miocárdico primario, por completar la frase. En los pacientes con enfermedad cardíaca se debe evaluar el compromiso del circuito menor porque tiene implicancia pronóstica. No es igual un paciente con normotensión pulmonar que un paciente con hipertensión pulmonar. Se mueren más rápido los que tienen hipertensión pulmonar y el pronóstico es mucho más sombrío. Y que cuando no hay tecnología para el diagnóstico, nuestros 5 sentidos son la herramienta más importante para el diagnóstico. Y no tener tecnología sofisticada no significa no hacer diagnósticos adecuados. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema tratado? Han faltado 2, ¿no? Solamente veo 20 que están en la sesión. ¿Me escuchan? Doctor, sí se le escucha. ¿Alguna pregunta sobre el tema tratado? Doctor, el tema es bastante amplio. Yo quería hacer una consulta. Exactamente, no, bueno, no exactamente, pero ¿qué nos recomienda ahora revisar para poder repasar este tema? Porque
Es bastante. Mire, lo principal, si hablamos de revisión de algún tema, es fisiopatología y fisiología cardiovascular. Para revisar ese punto, es que hemos diseñado este gráfico de aquí. Está un momento. Pues este gráfico del ciclo cardíaco resume, diríamos, lo que es fisiología normal. Si yo tengo el concepto de los momentos en que se cierran las válvulas, se abren otras válvulas, y que hay un momento que coincide con la onda de pulso, me voy a ubicar en el ciclo cardíaco. Y voy a estar en capacidad de reconocer si hay alguna alteración anormal, sea en la eyección de sangre o en el llenado de las cavidades. El siguiente punto es que debo conocer este fenómeno. Esto es fisiopatología. He puesto flechas azules porque la sangre que pasa por el circuito arterial sistémico recoge la basurita, el CO2, recoge todos los elementos tóxicos que van a ir a los órganos filtro. El primero es el pulmón. La sangre se va a oxigenar. Posteriormente la sangre va a ser filtrada pues, por los riñones, por el hígado. O sea, los tres filtros, pulmón, riñones, hígado, hay que tenerlos presentes porque también tienen implicancia pronóstica. La secuencia normal es la que observan aquí. Dependiendo el punto en donde identifique la ubicación del daño, de ese punto empezamos a deducir los eventos que pueden ocurrir. Por ejemplo, si el problema es el ventrículo izquierdo, ¿qué función tiene el ventrículo izquierdo? Bombear sangre. Si no funciona bien, el gasto cardíaco cae. Para bombear sangre, tiene que recibir sangre. Entonces, si no trabaja bien, no va a recibir adecuadamente el retorno venoso izquierdo, se estanca la sangre y aparece hipertensión venocapilar pulmonar. Si yo no tengo este esquema permanentemente, no voy a poder reconocer pues lo que dice el libro por cada lesión individual. Entonces, aprendamos a pensar con una forma fisiopatológica. Y tener presente que la enfermedad no es un fenómeno estático, no una insuficiencia aórtica, por ejemplo, toda la vida va a estar aquí, no. Se va a afectar el ventrículo, que haría que fue el impacto hemodinámico, pero cuando el ventrículo ya no puede mantener un adecuado gasto cardíaco, se activan cascadas que van a acentuar el daño, se estanca la sangre en el circuito venoso, aparece hipertensión venocapilar y tardíamente hipertensión pulmonar. Entonces, si no tenemos en mente esta secuencia fisiológica y fisiopatológica, no vamos a poder reconocer. Por ejemplo, si yo ubico un cortocircuito, encuentro un soplo sistólico en área pulmonar con el segundo ruido desdoblado, probablemente si pienso cortocircuito, hasta que no se muestre, tiene que ser sí o sí una comunicación interauricular. Entonces, si yo sé que la comunicación interauricular es sangre que se va de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, obviamente el ventrículo izquierdo no tiene por qué estar alterado, porque no sufre sobrecarga. Entonces, en una radiografía tengo que buscar crecimiento de aurícula derecha, crecimiento de aurícula izquierda, crecimiento de ventrículo derecho. Si encuentro crecimiento de ventrículo izquierdo, hay otra lesión que no la he encontrado y tengo que buscar. Sea semiológicamente a través de signos o en los procedimientos. Solicitar que me aclaren qué está pasando con el ventrículo izquierdo, porque está crecido y no debería estar crecido. Si yo sé
que lo vamos a conversar en la siguiente clase, que el hiperflujo pulmonar genera cambios en la vasculatura pulmonar, tengo que estar atento a las características del pulmón que presentamos en esta diapositiva. Específicamente en este punto, porque si el cortocircuito generó hipertensión pulmonar, no va a haber sangre en el pulmón porque está estancada en el hecho venoso sistémico. Si el cortocircuito todavía no genera hipertensión pulmonar, voy a ver en la radiografía signos de hiperflujo pulmonar, que los ven acá. Vasos arriba, vasos al medio, vasos en los segmentos basales. Hipertensión, hiperflujo pulmonar. Si el problema es que el ventrículo no puede recibir adecuada cantidad de sangre, ¿dónde se estanca? Si la secuencia es en este sentido, y el ventrículo no puede recibir sangre, tengo que sospechar que el problema o es el ventrículo que no se relaja bien, o hay una barrera entre la aurícula y el ventrículo, o hay problemas intrínsecos en la aurícula, como vamos a ver en práctica con un caso clínico, o hay problemas en las venas pulmonares, que vamos a ver con otro caso. Entonces, algo pasa que la sangre se ha estancado en el circuito venoso pulmonar. Y semiológicamente voy a tener crepitantes en el pulmón. En la radiografía voy a ver signos de hiperflujo pulmonar. O no, perdón, de hipertensión venocapilar pulmonar, porque el corazón izquierdo no recibe adecuadamente la sangre. Entonces, si no hago ese juicio fisiopatológico, no voy a poder reconocer lo que muestran los exámenes. Por ejemplo, si ustedes ven acá, es una radiografía aparentemente normal, un corazón pequeño, pero dice emergencia. Aunque parezca mentira, esta paciente que tiene el corazón de tamaño normal, que los pulmones tienen características casi normales, pero normal yéndose hacia poco flujo, vino con un infarto inferior. Infarto inferior es lesión de coronaria derecha. Y les comenté que la coronaria derecha irriga al ventrículo derecho y hay que sospechar compromiso del ventrículo derecho. O sea, si en este caso no busco signos de hipertensión venosa sistémica, se me va el diagnóstico de infarto ventricular derecho. Y no voy a reconocer acá la sombra de la vena cava superior, que me dice que la presión sistémica venosa sistémica está incrementada. Entonces, debo tener los conceptos básicos de anatomía, fisiología y fisiopatología para poder interpretar los síndromes cardiovasculares. Ahora, otro punto muy importante es que nosotros frecuentemente consultamos literatura o americana, europea o canadiense. Pero nosotros estamos en América Latina. Si ustedes comparan un europeo del norte con un mexicano, ecuatoriano, peruano, es muy diferente. Si comparan al europeo, de repente con un argentino, se parecen en algo. Entonces, pero yo trabajo en el Perú. Entonces, tengo que preocuparme por revisar cifras locales, problemas locales, qué recursos tecnológicos tengo localmente, porque con eso voy a trabajar. Por ejemplo, si yo sé que puedo caracterizar el miocardio con la resonancia, pues no voy a decir, no quiero una resonancia de frente, ¿no? Primero tengo que hacer mi trabajo diagnóstico. Y además, ¿qué voy a buscar en la resonancia? Si es cardiopatía isquémica, lo que busco, dígame qué área tiene la cicatriz del infarto.
No me van a decir infarto inferior. ¿Qué área tiene la cicatriz? ¿Hay músculo viable o no? ¿Hay músculo isquémico o no hay músculo isquémico? Porque si no, mejor no pido la resonancia. Si yo sé que localmente los pacientes que ya con infarto tienen algunas características peculiares, como lo que anoté aquí, acá, definitivamente en Europa casi todos son flacos. Pero en Europa la gente fuma igual que los chinos. Entonces es otra realidad. Pero en nuestra población me tengo que preocupar por manejar las condiciones prevalentes en mi población. Y si quiero aportar, tengo que empezar a producir cifras en base a los problemas que vemos en nuestra población, en el nivel que estemos. Porque no estamos en capacidad, ojalá, de generar investigación para descubrir nuevas estrategias farmacológicas, por ejemplo, para actuar a nivel de mitocondria, miocárdio, perfecto. Pero si no tengo esa tecnología, pues no voy a esperar tenerla para empezar a producir información. Si tengo recursos que ya están probados, ¿serán útiles en esa población? En base a lo que encuentro en la población. Entonces, de esa forma podemos nosotros hacer algo útil, ¿no? Pero a su pregunta, lo principal es pensar en todo momento con un concepto fisiopatológico. Ubicar en dónde está la cavidad que sufre el impacto inicial y de ese punto empezar a construir los eventos patológicos que pueden ocurrir. ¿Alguna otra pregunta? Un punto importante que ayer conversamos también es que si yo sé por cifra estadística que la primera causa o una de las principales causas de mortalidad en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares, tenemos que preocuparnos por evaluar a los pacientes que tienen posibilidad de tener complicaciones de ese tipo. Y una forma relativamente sencilla es, primero, que vimos ayer, que la enfermedad cardiovascular es silente. Acá todos están contentos. La única persona triste es acá la chiquita que el globo parece que se le escapaba. Se le escapó el globito. O depende del hombre que está serio, pero si desaparecen los globos, el más contento es el que está peor. 188, 93 de presión. El que está incógnito también está por ahí. Y todos están felices en un día festivo que obviamente no es de la época actual, ¿no? La pregunta es, si no se le soluciona al más contento, no va a ver al nieto graduarse en la universidad porque se va a morir antes. O va a ir a la graduación en silla de ruedas. Y de la emoción, de repente, hace un edema pulmonar. Entonces, condiciones silentes que generan modificación de la calidad de vida de los pacientes. Si no sospecho, no voy a tener en mente que cuando evaluamos a los pacientes, no solamente me debo quedar con una cifra tensional, sino pensar, por ejemplo, ¿hace actividad física o no? ¿Cuánto pesa? Si lo vi barrigoncito, cuidado que hay sobrepeso, y sobrepeso de la mano con diabetes, con tema de colesterol. Si los dedos están amarillentos, así medida que no fuma, el paciente fuma. Entonces, hacer siempre evaluaciones integrales. Otro punto útil es, que probablemente lo van a tratar en prácticas, es estratificar el riesgo de los pacientes a través de... Ayer hablamos sobre este punto.
Un momentito, está en otra presentación. Acá está. Es decir, yo tengo el concepto de que la enfermedad cardiovascular es un problema silente, que ayer conversamos este caso en el grupo. En una consulta ocupacional, una persona que dice que dejó de hacer deporte porque se cansa. Obvio, si trabaja 12 a 14 horas al día, pues definitivamente por algo se cansa. Pero si me entero que es hipertenso, que no tiene tratamiento, que tiene colesterol, que fuma 20 cigarros al día, que el papá es operado de bypass ortocoronario, que tiene mamá diabética, hermanos hipertensos, tiene un condicionante que, si bien es cierto, en nuestra población no es prevalente, en un paciente que tiene otros factores, cuidado. Si lo veo que está en reposo con la frecuencia cardíaca elevada, me encuentro con un cuarto ruido, un soplo en la cara izquierda del cuello, no voy a estar en capacidad de establecer un adecuado plan de trabajo. Y cuando me entero que salió, me entero que todo está mal. Y si llevamos estos valores a las ecuaciones de riesgo, nos acercamos a que el paciente, pues definitivamente puede estar en el área verde o de repente ya está próximo a un accidente mayor. Eso es lo que hacemos con estas herramientas que son las tablas de riesgo. Hay tablas de todo tipo. Una muy compleja que es esta, que donde tengo que tener cierto grado de confianza con el paciente, porque para preguntarle pues al señor que está apurado, mirando el reloj, estresado, señor, ¿está triste? Pues de repente me manda lejos. Señor, ¿está contento con lo que usted tiene? Señor, yo quiero ir a trabajar. Entonces, hay herramientas muy, pero me da 41%. Hay herramientas más sencillas como esta, que es para algún tipo especial de población, sobre todo las que tienen entorno genético, que me da también alto riesgo, 30%. Otra que es mucho más sencilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, de las cuales una es obvia porque el género se ve, pero tengo que saber si tiene colesterol alto, cómo está la presión, si fuma o no, es diabético o no, 40% de posibilidad de un infarto. O la de los americanos, que a este paciente que, con una peculiaridad de que incluye la raza, 53% de posibilidad de morirse por un infarto. Pero, ¿por qué o cuándo decido utilizar las herramientas? Cuando sospecho o tengo la curiosidad clínica en qué puede haber detrás de un cuarto ruido. Les he recordado en antes que semiológicamente el cuarto ruido va de la mano con disfunción diastólica. Disfunción diastólica, lo más frecuentemente asociado a hipertensión arterial, enfermedad coronaria. Y un paciente que tiene un síntoma sutil, disnea, se cansa y dejó de hacer deporte, que tiene un historial preocupante, le encuentro crépitos basales, le encuentro un cuarto ruido, le encuentro un soplo en el cuello, pues definitivamente tengo que pensar, cuidado, acá las arterias están mal. Y el paciente fue para un examen, para una visita a un asentamiento minero. Un escenario que de repente va a desaparecer, pues por lo que estamos pasando en el Perú, pero bueno. Si no se sospecha, no me entero que el paciente tenía una enfermedad multivaso que terminó en esas operaciones y le han colocado 4 bypasses y el día de hoy está trabajando. De no haber hecho la cualificación, hoy día estaría en el cementerio. Entonces, si no sospechamos, porque la enfermedad cardiovascular es silente, no vamos a hacer diagnósticos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Doctor, me parece que todos han entendido, porque no veo ningún comentario. Muy bien, entonces, con el grupo vamos a continuar a las 9:30 con un caso clínico. Y de ahí empezamos a una revisión de las radiografías, ¿ah? Muy bien. Sí, doctor, es con mi grupo. Nos La conectamos a las siguiente, 9:30. sí, la siguiente clase es el día martes, es sobre hipertensión pulmonar, una condición también bastante prevalente, porque si recordamos el gráfico fisiopatológico, todos pueden terminar en hipertensión pulmonar, las enfermedades del corazón izquierdo, pero hay otras condiciones que también pueden dar hipertensión pulmonar, que de repente la ve el gastroenterólogo, el neumólogo, el reumatólogo, el infectólogo, que van a ser revisadas en la siguiente clase. Muy bien. Entonces, continuamos a las 9:30. Doctor, ¿nos podría dejar sus PPTs? Lo voy a enviar en PDF porque es bastante pesado por los videos. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, a las 9:30 continuamos, ¿ah? Gracias. Sí, doctor. A esa hora nos conectamos. Gracias.